Gustav Fichtner, mejor conocido como el científico de la mente, a principios de la década de 1850 se interesó por la relación entre la estimulación física y la sensación, realizándose distintas preguntas que lo llevaron a diseñar técnicas para encontrar respuestas precisas, mostrando claramente cómo podrían usarse los procedimientos experimentales y matemáticos para estudiar la mente humana. Aproximadamente 20 años después, la psicología quedó establecida como un campo de estudio donde William Wundt y William James tuvieron mucho que ver con este logro. La mayoría de los historiadores e investigadores coinciden en que la psicología nació en el año 1879, año en el que Wundt fundó el primer laboratorio de psicología. A partir de la evolución de la psicología como ciencia han surgido distintas concepciones de esta disciplina, ya que por un lado tenemos autores que conciben el comportamiento humano como una consecuencia del ambiente, percibiendo a las personas de manera objetiva, y por otro lado aquellos que consideran que las personas tienen libertad de acciones y pensamientos, es decir, parten de la subjetividad. Estas corrientes conllevan a la creación de escuelas y corrientes psicológicas tales como el estructuralismo. Los autores más relevantes de esta corriente son William Wundt, quien es el iniciador de esta corriente por su afán de desarrollar la psicología experimental, y Edward Titchener, discípulo de Wundt, quien es considerado el auténtico fundador de dicha escuela. Esta corriente recibió su nombre de un artículo publicado por Edward Titchener en el año 1896, donde llevó a cabo una selección y reinterpretación de la obra de su maestro. Tiene como objetivo principal describir la estructura de la mente. Para ello se propuso la búsqueda de una tabla de elementos que conforman la mente tal y como lo hicieron los químicos con los elementos periódicos. Con esta tabla se pretendía determinar aquellas leyes que explicaban que mediante la combinación de los elementos mentales, estos podrían convergir en experiencias más complejas. Empleando un método experimental y optando por la introspección para relatar tan objetivamente como fuera posible la experiencia consciente durante los procesos que consisten fundamentalmente en tres elementos: sensaciones, imágenes y emociones. Como ejemplo de esto podemos imaginar que hay un sujeto al que se le muestra de manera visual una flor. Este objeto en su conjunto forma una serie de cualidades sensoriales ya que está compuesto por un color, forma, tamaño, textura y olor. El sujeto no podía decir la palabra flor, ya que de hacerlo estaría abstrayéndose de su propia vivencia al observar el concepto. Lo que tenía que decir al observar el objeto eran las sensaciones que éste creaba en ellos, y de esta manera ver cómo la persona tomaba conciencia del objeto que le era presentado. El funcionalismo. El funcionalismo surgió principalmente como una alternativa filosófica y metodológica al estructuralismo predominante en la psicología de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Si queremos hablar sobre el funcionalismo en la psicología, es más que necesario hablar de William James, quien sustentó esta corriente en el evolucionismo biológico y la filosofía, focalizando sus estudios en procesos mentales y su utilidad en el esfuerzo continuo de los organismos vivos para adaptarse a un entorno complejo, ambiguo y cambiante. Siendo el funcionalismo una corriente psicológica que considera que la vida mental y el comportamiento de los individuos se relaciona directamente con la adaptación de los mismos a su entorno. Las dos ideas principales en cuanto al funcionalismo en la psicología son la adaptación, herencia de la teoría evolutiva, y el estudio de los hábitos como elementos fundamentales para comprender el comportamiento humano. En el funcionalismo, el comportamiento se aborda a partir de tres preguntas fundamentales: el cómo, el por qué y el para qué de las funciones conscientes, ya que partiendo de allí la conciencia surge como respuesta a una necesidad de adaptación del individuo al entorno en el que se desarrolla. Dicha corriente puede ser considerada como el antecesor más directo del pensamiento conductista. El conductismo, propuesto por el psicólogo estadounidense John Watson a inicios del siglo XX. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. También se le conoce como conductivismo. Watson se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que ésta modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo, respuesta y refuerzo que finaliza con el aprendizaje. Sin embargo, fue el filósofo ruso Iván Petrovich Pavlov el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y en determinar lo que se conoce como condicionamiento físico, que expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. Un ejemplo de esto es el experimento más conocido de Pavlov, donde observó la salivación anticipada de los perros tras ciertos estímulos que les indicaban que iban a comer. Asimismo, el psicólogo estadounidense Frederick Skinner
Fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y describió procesos que acompañan a las conductas voluntarias tras diversos experimentos, entre el más famoso, la caja de Skinner, determinando que las conductas son el resultado del condicionamiento operante por medio de la atención, codificación de la información, reproducción motora y motivación. El psicoanálisis. La primera mención del psicoanálisis se remonta a 1896, cuando Sigmund Freud describe una técnica para explorar el inconsciente y ayudar a los pacientes diagnosticados con trastornos neuróticos. La idea central del psicoanálisis es la creencia de que todas las personas poseen pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes, por lo que el contenido del inconsciente a la conciencia hace que las personas sean capaces de experimentar la catarsis y profundizar en su estado de ánimo actual. Freud creía que la mente humana se compone de 3 elementos: el ello, donde se encuentran todos los impulsos inconscientes básicos y primarios; el yo, también conocido como ego, parte donde la personalidad hace frente a las exigencias de la realidad; y el superyo o superego, que es el último aspecto de la personalidad y contiene nuestros ideales y valores. Es por ello que el psicoanálisis ayuda a las personas a entenderse a sí mismos mediante la exploración de los impulsos que a menudo no se reconocen porque están ocultos dentro del inconsciente. Teorías de Freud, como las etapas psicosexuales, el inconsciente y el simbolismo de los sueños, siguen siendo un tema popular entre los psicólogos y laicos, a pesar de que su obra es vista con escepticismo por muchos hoy en día. Dichas teorías se basan en casos clínicos y estudios de caso, por lo que sus resultados son difíciles de generalizar a una población mayor. En cualquier caso, las teorías de Freud cambiaron la forma en la que pensamos sobre el funcionamiento de la mente y el comportamiento humano, y dejaron una huella duradera en la psicología y la cultura. El humanismo. Uno de los primeros referentes de esta corriente psicológica fue Carl Rogers, uno de los creadores del enfoque humanista. Esta corriente, que es holística, recoge ideas de algunos estudios muy conocidos por Abraham Maslow, quien se refirió a la psicología humanista como la tercera fuerza. Más allá de la teoría freudiana y el conductismo, los psicólogos humanistas enfatizaban en el potencial humano y la importancia del amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las experiencias, costumbres y la autorrealización. Dicha corriente se centra en el estudio de la persona como un todo y parte de la idea de que los seres humanos somos seres innatamente buenos, manteniendo el enfoque de la salud mental, el bienestar y el mejoramiento y comprensión de uno mismo. Las críticas que recibe el humanismo se refieren a los problemas en la definición de sus conceptos y la falta de rigurosidad en su investigación, dejando este movimiento en desventaja frente a los demás. A pesar de esto, el humanismo ejerció una considerable influencia en el campo aplicado y en particular en la psicología clínica. Como prueba de esto, mostraremos la conocida pirámide de Maslow, creada con el propósito de explicar qué impulsa la conducta humana, mediante 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. El cognitivismo surgió como corriente psicológica en los años 1950 y 1960, como reacción al conductismo. La principal discrepancia con este es el acercamiento a la llamada cuestión de la caja negra, ya que la psicología cognitiva surge como alternativa a la concepción conductista de la mente como una caja negra inaccesible. Es difícil atribuir su aparición a un único autor, dado que ésta surge de la confluencia de distintas ramas, pero entre las influencias más lejanas podemos encontrar a Piaget y a Vygotsky. Las corrientes del cognitivismo tienen como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico, ya que el término cognitivo significa el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar toda la información recibida a través de los sentidos. Asimismo, la corriente del cognitivismo recibe influencias de disciplinas y teorías afines, como el tratamiento de la información, la inteligencia artificial, la ciencia del lenguaje y el enfoque holístico de la psicología de la Gestalt. Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental, que se dedica al estudio de la percepción humana. Gestalt es una palabra proveniente del alemán y se puede traducir como forma o contorno. La escuela de la Gestalt nació en Alemania a principios del siglo XX, con la contribución de distintos investigadores como Max Weidenberg y sus colegas, quienes postulaban la percepción como el proceso básico de la actividad mental del ser humano.
de modo que el resto de las operaciones de naturaleza psíquica, como el pensamiento, el aprendizaje o la memoria, estarían subordinadas al correcto funcionamiento de los procesos de organización perceptual. Para la Gestalt, el ser humano organiza sus percepciones como totalidades, como forma o configuración, y no como una simple suma de sus partes. De allí que lo percibido pase de ser un conjunto de manchas a convertirse en personas, objetos o escenas, convirtiéndose de esta manera en una disciplina que estudia el proceso mediante el cual nuestro cerebro ordena y les da forma o sentido a las imágenes que percibe del mundo externo o de aquello que nos ha parecido relevante. Nos vemos en un próximo video.